¿Qué opinión tiene acerca de la autocrítica de nuestras creencias, pero llevado al extremo de cuestionar casi todo? ¿Es recomendable? No. No es recomendable cuestionar casi todo. Es recomendable cuestionar todo. El problema es la forma en que lo cuestionas, y esto ya lo he dicho en muchas ocasiones. Cuestiónalo absolutamente todo, pero siempre sabiendo qué respuestas te van a satisfacer. Es decir, ¿con qué respuestas te convencerías de abandonar tu cuestionamiento y decidir que tienes ya un principio de conocimiento, por lo menos razonable, para seguir adelante? Pongo por caso. Las vacunas matan. Bueno, mira, hay unos pocos casos en que las vacunas matan, pero a comparación con las vidas que salvan, pues el negocio sale maravilloso. Hay otras cosas mucho más peligrosas que las vacunas que no están preocupándonos, como ir a recoger setas. Y estos son los datos, los estudios que se han realizado estudios en tales países, en tales otros países. Estos son los números. ¿Qué te parece? No, yo creo que las vacunas matan. No, entonces tú no estás cuestionando, estás negando. Cuestionar y negar no son la misma cosa. El negacionismo no acepta pruebas. Entonces, cuando cuestiones algo, pregúntate qué requisitos debe cumplir una respuesta para que la aceptes como suficiente. Si la respuesta es ninguno, no estás cuestionando, estás negando. Fuera de eso, hay que cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué no? Es la única forma que tenemos de enterarnos de la realidad, de descubrir cosas, de saber si nuestra apreciación es correcta o estamos viendo el mundo a través de un velo de fantasías, de distorsiones, de mentiras, de propaganda, de manipulación. ¿Fue España lo mejor que le pudo haber pasado a los indígenas americanos? Pues no. ¿Fue lo peor? Tampoco. Fue un momento histórico, ya pasó. Tienes que aprender a dejar que pase. Pero si tú exaltas la labor colonial, la dominación colonial durante 3 siglos, y niegas todo lo malo, estás falseando la realidad. Entonces, si tú tienes impulsos hispanistas, cuestiona esos impulsos hispanistas o indigenistas en su caso, y pregunta y busca qué características debería tener una respuesta para que digas, bueno, no hay motivo alguno para celebrar la colonia, simplemente es un hecho histórico que ocurrió y ya, como ocurrió la conquista romana, y el que tengamos todos lenguas romances no quiere decir que tengamos que rendirle pleitesía a Meloni o a Roma. Pero ¿qué respuestas te van a satisfacer? ¿Cómo tienen que ser esas respuestas para que tú digas, vale, está resuelto mi problema? ¿Tenía yo razón o estaba equivocado? Pero, ¿qué respuestas harían que tomaras esa decisión? Que supieras si estabas en lo correcto o equivocado.